Hola queridos amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro canal Enseñanza Bíblica. Tenemos el deseo y la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta ocasión el libro de Daniel. Iniciamos un nuevo libro, iniciamos un nuevo material de estudio. Vamos a estar mirando de cerca este libro con algunos detalles importantes. Y los invito a que antes de hablar del libro de Daniel, que podamos hacer una oración al Señor para que Él nos acompañe. Nuestro Padre Celestial que moras en el cielo, te damos gracias por estar con nosotros cada día. Tenemos en esta oportunidad la ocasión para poder mirar el libro de Daniel. Que este libro sea nuestro aliciente, que sea nuestro instructor y que nos enseñe acerca de las profecías, tanto del pasado como del presente y también del fin de los tiempos. Gracias por el mensaje de Daniel. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos en este libro otro de los profetas que fue contemporáneo a Jeremías y también a Ezequiel, solo que cada uno dio un mensaje desde una perspectiva diferente porque el contexto social, político, económico de estos tres profetas fue totalmente distinto entre ellos. Es interesante que escuchamos lo que Ezequiel nos habló a 50 kilómetros de Babilonia en la colonia del río Quebar. Allí Jeremías quedó con los exiliados, quedó con los abandonados, con los pocos judíos que dejó la llegada de Nabucodonosor a Judá. Y acá tenemos a un joven que llegó a Babilonia, llegó a la potencia del momento, llegó a la tierra que había predominado sobre Judá políticamente en apariencia. Y también tenemos la historia de un rey, Nabucodonosor, específicamente en los primeros 4 capítulos del libro de Daniel, tenemos la conquista de parte de Dios hacia el corazón de este rey. En el capítulo 1 es prácticamente la introducción al libro de Daniel. Daniel en el año 605, en el tercer año del reinado de Joaquín, nosotros hemos hablado en Jeremías mucho de los reyes y también en Ezequiel, y vemos que este año corre el 605 antes de Cristo. Obviamente que del 626 ya Babilonia estaba siendo una potencia en desarrollo y acá ya era una potencia magna y totalmente desarrollada. Dice que Nabucodonosor llegó a Judá y se tomó de los objetos de la casa de Dios y se los llevó a su país, al país de Senar o Sinar, y los depositó a esos objetos en el tesoro de su dios Marduk. Es interesante que en los versículos 1 al 3 nosotros vemos, o 1 y 2, vemos un conflicto espiritual. Nosotros a veces pensamos que las cosas pasan porque sí, y un historiador de la época contaría la historia del pueblo judío y del pueblo babilónico como si fuera algo político, algo social, algo económico. Pero la Biblia nos da el trasfondo de que la victoria de Nabucodonosor en la tierra de Judá no fue porque Nabucodonosor era más poderoso, no fue porque Nabucodonosor contaba con mayor cantidad de soldados, de ejércitos. La Biblia nos señala que el Dios de los cielos entregó a Judá en manos de Nabucodonosor. Si el pueblo se hubiera mantenido fiel como en los días del rey Ezequías, en los tiempos del profeta Isaías, ¿cuántos milagros Dios podría haber obrado con su pueblo? Más de 40 años Jeremías hablándole al pueblo para que se mantenga fiel, y el pueblo no se mantuvo leal al Señor. Por lo tanto, Dios manda en este capítulo y nos enseña que el fracaso de Judá fue por la desobediencia, por no querer amoldarse a los planes del Dios de los cielos. Allí entra en escena Aspenaz, el jefe de los eunucos,
que se hace cargo de la tarea que le da el rey. El rey le dijo: mira, Genaz, recoge el estirpe real, recoge los jóvenes más bellos, los jóvenes más robustos, los jóvenes más vigorosos intelectualmente, y te voy a dar una misión. Dice: buena presencia, versados en toda clase de sabiduría, dotados de conocimiento, inteligentes, aptos para servir en el palacio del rey, con un propósito. Debían ser jóvenes que iban a ir a la facultad de Babilonia, iban a estar en contacto con la literatura, con el contenido cultural, lingüístico, también espiritual, de las artes mágicas, astronomía, las lenguas. Nosotros vamos a ver de que tenían un proyecto especial para estos jóvenes. Jóvenes que sean de este calibre. Dice: se los instruya en la literatura y en la lengua de los caldeos. Y allí Dios describe en su palabra que a estos jóvenes el rey lo que hizo fue ofrecerles un manjar para su época de alimentación. Dice allí la Biblia en el versículo 5: el rey les asignó para cada día una porción de sus propios manjares y del vino que él bebía. Ellos debían ser educados durante 3 años y al cabo de esos años se pondrían al servicio del rey. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos. Aquí la Biblia nos da el contexto: jóvenes que fueron traídos con un proyecto. Es interesante que el rey era un rey visionario. Quería tener gente capacitada, gente que conozca de su cultura, gente que conozca de su lengua y que estén a su servicio. Nabucodonosor era un rey extremadamente inteligente. Dice en el versículo 7 que hubo un cambio de nombre, y esto afecta en el asunto de la identidad de estos jóvenes. Y esto es muy importante porque la identidad, el identificarse con algo que representaba su carácter, estaba íntimamente ligado a la vida espiritual. En el versículo 4, Dios describe en su palabra que el rey tomó a estos jóvenes para que ellos sean moldeados intelectualmente. El intelecto, por un lado, versículo 4, el estado físico en el versículo 5, la alimentación, y el versículo 6, la parte espiritual. Queridos amigos, queridos jóvenes que nos escuchan, Babilonia es un sistema que todavía a nivel espiritual, no político, sigue vigente. Y Babilonia trata por todas las maneras de atacar a nuestros jóvenes, atacar a aquellos líderes de iglesia. Si no es por el intelecto, va a ser por la alimentación. Si no es por la alimentación, va a ser por el intelecto. Y si no es por el intelecto, va a ser por la parte espiritual. Pero de alguna manera Babilonia te quiere controlar. Babilonia quiere tener el control de tu mente. Y te va a bombardear de tal manera que te enganches, que te quedes extasiado con su propuesta de distracción para tu vida. Daniel, sin embargo, al ver todo este cambio, todo este cronograma, toda esta estructura mundana, alejada del plan divino de su Dios, Daniel tuvo que tomar una decisión. Y dice que Daniel tomó la decisión de mantenerse puro. Daniel tuvo que tener el valor, el equilibrio emocional para ese momento de decir: a mí no me asusta este programa, solo le pido a Dios que me ayude a tener la decisión moral para poder mantenerme fiel. Y dice que rogó al jefe de los eunucos que no lo obligara a contaminarse. Hizo una súplica. Y ahí el versículo 9 dice que Dios hizo el milagro. Dios hizo que se ganara la confianza. Y eso es algo que es un milagro de Dios, queridos amigos. Que el Hijo de Dios en cada lugar que va cuenta con la bendición de Dios. Cuenta con la asistencia divina. Y saben que Dios nos puede acompañar, nos puede ayudar tanto en
la China, como en Australia, como en Norteamérica, como en Sudamérica, estemos enfrente de quien estemos, Dios da su bendición y Él hace el milagro de encontrar simpatía en el que está enfrente nuestro. Daniel dijo al guardia a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, porque el cuidador dijo: no puedo hacer eso que me estás pidiendo. Si lo hago y están mal ustedes, me van a matar a mí. Entonces dice: por favor, pon a prueba a tus servidores durante 10 días, que nos den seroim, semillas, granos y vegetales en general. Dennos eso de comer. Y luego evalúanos. Y la Biblia dice que el hombre aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de esos 10 días, se vio que ellos tenían mejor semblante y estaban más rozagantes que todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Lo central que se conoce es que esos alimentos que se le pusieron en la mesa a Daniel y a sus amigos eran sacrificados a los ídolos antes de ser servido a la mesa. Además, era una bebida estimulante que contenía alcohol, que dañaba al cuerpo. Es muy interesante que acá hay un principio de la reforma pro salud. Y esto es algo muy importante porque se precisa valor para que Babilonia no impregne sus costumbres en tu vida y en la mía. Babilonia está al acecho de cautivar nuestros gustos. Y esto es parte de la vida espiritual también. Lo que uno consume, lo que uno bebe, lo que uno mira. Todo esto tiene que ver con la vida espiritual. Y dice la Biblia en el versículo 17: Dios concedió a estos 4 jóvenes ciencia e inteligencia en todo lo relacionado a la literatura y a la sabiduría. En cuanto al intelectual, eran poderosos los 4. Pero Daniel tuvo una habilidad superior en el asunto espiritual. Dice: pero Daniel podía entender visiones y sueños de toda índole. Y dice la Biblia que al cabo de los 3 años, el rey llamó a los jóvenes para que fueran presentados ante su palacio. Y dice la Biblia que el rey le hizo preguntas muy interesantes. Tuvo una charla profunda con estos jóvenes y descubrió en estos jóvenes brillantes, jóvenes que eran superlativamente superiores a los demás jóvenes. Y el rey dijo: si tengo que evaluarlos, y los evalúo 10 veces mejor. Y aquí vemos otra lección de este capítulo. Dios hace su parte y también el Hijo suyo, el Hijo de Dios, hace su parte. Toma decisiones y le pide a Dios que haga su milagro. Las bendiciones de Dios acompañan cuando uno hace un esfuerzo de poder mantenerse fiel. Querido joven, querida joven, Babilonia está atacándonos como en los tiempos de Daniel. Daniel tuvo sus tentaciones en su tiempo. Tú y yo tendremos las nuestras, pero tomemos el ejemplo de Daniel como un joven que se mantuvo leal al Señor. Que Él sea nuestro ejemplo, testimonio, y que podamos tomar sabias decisiones como Daniel y sus amigos lo hicieron. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un saludo. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el siguiente video y gracias por acompañarnos en este nuevo libro que es el libro de Daniel. Será hasta luego y recuerden, déjense enseñar por la Biblia. Que el Señor les bendiga ricamente.